Quiero invitarles que abran su Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Versículo 4 en adelante. Continuamos desarrollando esta serie Compromiso Misionero, entendiendo y sabiendo lo que ya hemos mencionado en otras ocasiones, que este compromiso tiene que ver con la predicación del Evangelio. Aquellos que no conocen del Evangelio, de los caminos del Señor, bueno, esta es la responsabilidad de todos los que hemos nacido de nuevo, es la gran comisión que nos fue dada por el Señor, y de predicar el Evangelio a toda criatura. Pero también es importante que entre nosotros, como cristianos ya convertidos, conocedores de la palabra, también podamos edificarnos con lo que hemos venido aprendiendo de la palabra misma, y de esa manera cada uno de nosotros podemos ir siendo adecuadamente adoctrinados en los mandamientos del Señor. Así que el día de hoy voy a compartir un tema que he titulado Una iglesia viva, entendiendo que pues la iglesia no es este edificio, la iglesia somos todos nosotros somos la iglesia del Señor. Y como ese Dios, por ejemplo, el que acabamos de cantar hace un momento, es un Dios que no está muerto, está vivo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Jesús no quedó crucificado y muerto en una cruz. Él dijo que al tercer día iba a resucitar y Él lo cumplió. Predijo que en 3 días resucitaría y al tercer día, ni antes ni después, Jesús resucitó y ahora vive y está sentado a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros, pero también ese Dios que está vivo nos ha dado vida a su iglesia, a los que somos sus hijos, ¿verdad? Así que tenemos, como la iglesia del Señor, tenemos una responsabilidad de estar activos, de ser efectivos en todas las cosas que tienen que ver con la vida cristiana. Hace unas semanas atrás escuchaba una noticia como una persona por equivocación lo metieron a un ataúd y estaban a punto de sepultarlo cuando el hombre se despierta. Estaban a punto de enterrarlo vivo. Y fue una sorpresa impresionante para los familiares que estaban ahí, porque pues el hombre no estaba realmente muerto, estaba vivo. ¿Y cuántos de los que están aquí están vivos? Yo no veo aquí a ningún muerto, todos estamos vivos. Bueno, vamos a hablar entonces en este tema acerca de algunas responsabilidades dentro del marco de esta serie Compromiso Misionero que tenemos como una iglesia viva. En 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 4 dice Pablo de la siguiente manera: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra y nos librará de la ira venidera.
Hasta ahí leemos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos esta hora, Señor, de venir, alabarte, adorarte y de poder, Señor, tener el privilegio de escuchar tu palabra, privilegio que en algunos países de este mundo todavía hay muchos que no lo tienen, Señor. Pero nosotros estamos aquí, Señor, estamos vivos, hemos alabado a un Dios que está vivo y queremos, Señor, continuar conociéndote, Señor. Así que pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos hables y nos hables al corazón, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Este es uno de los pasajes en la Biblia que nos muestran acerca de la verdadera iglesia que está viva y que sirve a un Dios vivo. Vamos a estudiar algunos detalles de lo que Pablo escribió. En principio de cuentas, dice Pablo que llega la predicación del Evangelio ahí, versículo 5, dice, no solo en palabras, sino en la manifestación del poder del Espíritu Santo que moraba en Pablo y en todos los colaboradores de Pablo que estaban haciendo justo el trabajo de la predicación del Evangelio. Y todo esto dio como resultado en el corazón de los tesalonicenses que hubiera una plena certidumbre, es decir, lo cual significaba que ellos estaban confiados, tenían la certeza de que era el verdadero evangelio de Jesús lo que ellos estaban escuchando. Razón por la cual siempre Pablo predicó el evangelio con toda seguridad, con toda confianza, con toda autoridad, sabiendo que la predicación del evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, según Romanos 1:16. ¿Cuántos predican el evangelio con este entendimiento? ¿Sí lo predican? ¿Están vivos? ¿Están aquí y sí lo predican? Sí, muy bien. Versículo 6, 1 Tesalonicenses 1:6. Dice, y vosotros, después de que llega entonces el evangelio a la vida de estos cristianos de Tesalónica, dice que entonces ellos vinieron a ser imitadores de quienes les llevaron el evangelio, pero también del Señor. Dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, y la recibieron con gozo del Espíritu Santo. Es decir, el gozo que ellos experimentaban en medio del sufrimiento, el sufrimiento que les implicaba el hecho de ser cristianos, vino a ser una clara evidencia de la realidad de su salvación, y lo ratificaba justamente el Espíritu Santo que moraba en ellos. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en aquellos tiempos, en los tiempos cuando Pablo les escribe a los tesalonicenses? Había todo tipo de sufrimiento que ellos estaban experimentando por causa de ser cristianos. Por supuesto, no es el sufrimiento que usted y yo experimentamos hoy, que a veces no tenemos para pagar nuestras utilidades o para pagar la renta o el mortgage de la casa, etcétera. Y a veces como que sentimos que el mundo se nos viene encima. No, a estos cristianos de Tesalónica estaban ellos amenazados, ¿sí? Su vida estaba de por medio por causa de llamarse cristianos. Había una persecución contra los cristianos todavía, aunque Pablo ya se había convertido. Había personas que no amaban a los cristianos. Bueno, esta clase de cristianos a los que se refiere Pablo de Tesalónica son aquellos creyentes que están vivos y que sirven a un Dios vivo sin importar el sufrimiento, sin importar la necesidad o las circunstancias que les estaban rodeando. Y escuchen esto, de esa clase de cristianos se están necesitando hoy. Cristianos que estén dispuestos a predicar el evangelio sin importar y decir, pues es que mañana ¿qué voy a hacer? Es que tengo esta prioridad. Y si se te presenta alguien en medio de tu necesidad que tiene necesidad de Dios, ¿qué vas a hacer? Porque a veces lo que hacemos es, o se lo traes al pastor, o se lo llevas a otra persona, menos nosotros mismos involucrarnos en llevar a los pies de Cristo a una persona. No, es la responsabilidad de todos. Enseñar a las personas a venir a los pies de Cristo. Yo no sé si usted ha sido observador,
pero muy pocas ocasiones en esta congregación hacemos un llamado a las personas a decir, ¿cuántos quieren aceptar a Jesús como su Señor y Salvador? ¿Se había dado cuenta de eso? Que no hacemos un llamado así al final de cada sermón. ¿Habrá alguno que quiera venir y aceptar al Señor como su Salvador personal? No, porque, y no es que esté mal hacerlo, no está mal hacerlo. Algunos lo hacen, eventualmente también nosotros lo hacemos. A lo que me estoy refiriendo es que cuando usted trae a una persona por primera vez a la congregación, asegúrese de ya haberlo llevado a los pies de Cristo. Para que aquí, cuando viene aquí a la congregación, pues aquí venga a celebrar justamente la victoria de haber renunciado a los caminos del mundo, para entonces luego venir y gozarnos junto con los demás hermanos, alabando, adorando al Señor y siendo edificados con la palabra. Porque esta es una de las responsabilidades que todos tenemos, predicar el Evangelio. Entonces estos creyentes de Tesalónica eran creyentes que estaban vivos y dispuestos a servir a ese Dios vivo. Versículo 7. De tal manera, dice Pablo, que ustedes han sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Este versículo está hablando de un testimonio. ¿De quiénes? De aquellos cristianos que estaban vivos y que amaban a un Dios vivo. Dice, han sido ejemplo. Esta palabra ejemplo se traduce como un sello, una marca imborrable, ¿sí? Pablo está elogiando a los de Tesalónica por ser creyentes modelo, que dejaban una huella ejemplar a los demás por causa de su testimonio personal y por causa de su compromiso con la predicación del Evangelio. Estaban haciendo una influencia en el mundo, no el mundo estaba haciendo una influencia en sus vidas. Bueno, de esa misma manera, este es un ejemplo que estamos viendo en la Biblia de una iglesia que estaba viva sirviendo a un Dios vivo. Y para nosotros también es un ejemplo, para que así como ellos lo hicieron, podamos también nosotros hacerlo. Esta ciudad de Tesalónica, si usted ve un mapa ahí de los viajes misioneros de Pablo, usted se va a dar cuenta que Tesalónica estaba más o menos en el centro, entre Macedonia al norte y Acaya al sur, lo cual significa que esto se les facilitaba para que ellos pudieran ser testimonio entre estas dos ciudades mayores, Macedonia y Acaya. Porque dice el versículo 8, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada, proclamada, predicada la palabra del Señor. No sus pensamientos, no sus experiencias personales, sino la palabra del Señor. Cuando hablemos a alguien, hablemos la palabra del Señor, ¿sí? Nuestros testimonios, nuestras experiencias con el Señor ayudan alguna ocasión. Pero acuérdese de esto, el poder para salvación de una persona está en el Evangelio, no en las experiencias personales. Sirven, ayudan como testimonio, pero la salvación viene por causa de la predicación del Evangelio. Entonces dice ahí Pablo a los tesalonicenses, ha partido de ustedes y ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, sino en Acaya, Macedonia al norte, Acaya al sur, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Esta expresión ha sido divulgada, la palabra del Señor ofrece la noción o el entendimiento como algo que hace un eco. ¿Ha oído un eco? Por ejemplo, si yo digo hola y luego hola, 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 ¿sí? O habla también de un resonar con autoridad. Cuando usted lanza una piedra a un pequeño lago, lanza usted la piedra, cae en el centro y luego hay como unas ondas que se expanden, ¿verdad? Más o menos esa es la idea que estaba dando Pablo cuando dice, de parte de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor. En otras palabras, a donde quiera que ellos iban, el evangelio dado por la palabra de Dios era escuchado a todas las personas que les rodeaban. El resultado de esta expansión y crecimiento del evangelio fue primero de forma local, es decir, ahí en Tesalónica, pero además
vino una expansión, un crecimiento en la predicación del Evangelio que llegó hasta Macedonia al norte y Acaya al sur. Pero también esta expansión no fue solo al norte y al sur, se extendió de manera internacional a otras regiones del mundo entonces conocido. Y Pablo está elogiando a esta iglesia que estaba viva, sirviendo a un Dios vivo. ¿Nos da ejemplo la iglesia de los tesalonicenses? ¿Sí o no? Bueno, versículo 8. De modo, dice Pablo, que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Esto, desde luego, ya cuando Pablo llegaba solamente a confirmar lo que algunos tesalonicenses ya habían hablado acerca del Evangelio. Ya Pablo nomás llegaba a confirmar, ¿sí? ¿Por qué? Porque los comerciantes de Tesalónica, que se habían ya convertido a los caminos del Señor, viajaban por todos lados, es decir, al norte, al sur, a todas las partes donde hacían sus negocios. Y ahí, donde hacían ellos sus negocios, no solamente ellos iban con el compromiso de hacer negocios, sino mucho más, llevaban consigo mismos el compromiso de la misión que era la predicación del Evangelio del Señor. Y a veces nosotros andamos desarrollando nuestras actividades diarias y nos enfocamos tanto en nuestro trabajo que se nos olvida que es muy posible que el Señor nos esté poniendo a una persona de lado que necesita la salvación que tú ya tienes. Y por estar tan enfocados en nuestras labores, en nuestras que debemos hacerlo, pero hay que aprovechar cada oportunidad que tengamos para predicar el Evangelio. Todos los días en la mañana trato de decirle al Señor, Señor, dame una oportunidad para hablarle a alguien del Evangelio en este día. ¿Sí? Y esto era lo que hacían entonces. Ellos llevaban consigo mismo no solamente el hecho de hacer su trabajo, desarrollar su trabajo, sino también cumplir con la misión, la predicación del Evangelio. Versículo 9. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis, se convirtieron, ¿de dónde? De los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Porque antes nosotros no servíamos al Dios de la Biblia. Cuando andábamos allá en el mundo, antes de convertirnos de nuestros caminos, adorábamos a todo tipo de dioses que hay allá en el mundo. Adorábamos al Dios del trabajo. Bueno, algunos todavía tienen sus diositos por ahí, ¿verdad? Adorábamos al Dios del alcohol, de las mujeres, todo tipo de dioses que hay allá en el mundo. Pero tuvimos la experiencia que tuvieron los tesalonicenses, que nos convertimos de los ídolos a Dios. Y esto trae una consecuencia, o por lo menos debe de traer una consecuencia en todos los que verdaderamente hemos nacido de Dios. Que una vez que nacemos de nuevo, tenemos que entender y asumir nuestro compromiso de servir al Dios vivo y verdadero que la Biblia muestra. Aquellos que se convirtieron a Cristo abandonaron la adoración a los ídolos muertos para convertirse por voluntad propia, por iniciativa propia, por gratitud a Dios, por lo que Dios... Antes estábamos muertos, ¿sí? No entendíamos los principios bíblicos, nos eran veladas muchas de las porciones de la Escritura y luego decíamos, es que no entiendo, es que no comprendo lo que dice la Biblia. Bueno, es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Pero cuando viene el Señor Jesús y nos rescata de esa vana manera de vivir en la que vivíamos, nos viene y nos traslada a un reino de luz, a un reino de vida, y nos da vida. No la vida del mundo, la vida natural, sino la vida Zoe, que es la vida abundante que solamente Dios puede dar. ¿Cuántos tienen esa vida? ¿Y están vivos? Bueno, una iglesia viva debe de estar dispuesta a servir al único Dios vivo y verdadero, que es el Dios de la Biblia. No hay otro Dios. Hay dioses con D minúscula que este mundo ha formado. Versículo 10, seguimos leyendo.
Leo el versículo 9 para retomar toda la lectura, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Cuántos esperan a Jesús? ¿De veras lo estás esperando? ¿Y quieres que ya venga? ¿Y estás seguro de irte con Él? ¿Estás segura de irte con Él? Si no, hoy puedes tener esa seguridad. ¿Cómo? Arrepintiéndonos de nuestros pecados, renunciando a ellos y no practicándolos más. Esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bueno, debemos estar en esta esperanza de que Jesús prometió que iba a venir por segunda vez, porque Dios lo resucitó de los muertos. Porque hay quienes, yo no sé si usted sabía, pero hoy todavía hay quienes no creen en la resurrección. Pero debemos nosotros de saber lo que la Biblia dice: sin resurrección de Jesús no hay cristianismo. No más no. Si Jesús no hubiera resucitado, ¿dónde estuviera el cristianismo? La Biblia dice que si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Y todos entonces en ese sentido seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué hace un muerto? Nada. Está ahí, frío. No se mueve, no hace nada. Pero como nosotros no estamos muertos, como Él nos rescató de la muerte, ahora estamos vivos y debemos estar vivos para Él. Por eso hay que servirlo a Él, a ese Dios que tampoco está muerto, que está vivo. Y hablando, por cierto, de resurrección, una ocasión le preguntaron a Jesús acerca de la resurrección. Vamos ahí a Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20, versículo 27. ¿Lo tiene? Dice: llegando entonces algunos de los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? ¿Alguien sabe? Los saduceos eran una secta de judíos. ¿Sabe usted lo que es una secta? Todo aquello que está en contra de Dios, de los mandamientos de Dios, de las instrucciones de Dios, de las leyes de Dios. Todos aquellos que se oponen y hacen de sus interpretaciones personales, hacen una doctrina que no tiene nada que ver con la Biblia, se viene a convertir en una secta. Hacen un sector, un grupo de personas que no honran a Dios. Honran a una persona, a un ser humano. Bueno, estos saduceos eran una secta de judíos que negaban que había resurrección. Ahí lo dice el versículo 27. Los cuales niegan haber resurrección. Ellos le preguntaron, versículo 28, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. 31. La tomó el tercero, y así todos los 7 murieron sin dejar descendencia, y finalmente murió también la mujer. Mire la pregunta que hicieron los saduceos, los de la secta de los saduceos. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. ¿Cuál será? ¿Quién me puede decir? Ninguno. El primero, el segundo, el tercero. Bueno, pasaron 7. Mire que esta pregunta que estos judíos
sectaristas que no creían en la resurrección, es una pregunta que hicieron ellos muy en lo terrenal, en términos muy terrenales, muy humanos, ¿sí? Y hay ocasiones en que nos metemos nosotros en tantos problemas porque luego empezamos a pensar de maneras muy terrenales: ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios hace aquello? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué esto? Y empezamos a pensar desde el punto de vista estrictamente terrenal. Y escuchen esto, mis hermanos: Dios no es terrenal como nosotros, Él es divino. Y la divinidad de Dios, la divinidad de Jesús, a veces nuestra capacidad limitada no podemos entenderla. Era lo que les estaba pasando a estos. Bueno, ¿de cuál de los 7 hombres será la mujer de esta que murió también? ¿De cuál de los 7 será? Mire la respuesta de Jesús. Entonces respondió Jesús y les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Pues es un asunto muy natural, ¿no? Yo me casé, tuve hijos y mis hijos se casan. Es una ley natural, ¿sí? Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Aquí la palabra siglo se traduce una era, un periodo de tiempo específico, tiempo antiguo, tiempo presente, la corriente de este tiempo, ¿sí? Entonces podemos leer así: Jesús respondió: los hijos de este tiempo, ¿sí? En el tiempo de Jesús y en nuestro tiempo actual, los hijos de este tiempo se casan y se dan en casamiento, versículo 35, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. ¿Cuál siglo? El siglo venidero. Lo que nos espera a usted y a mí después de que los días de nuestra vida terminen en este mundo. El siglo venidero y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Por lo tanto, entonces, cuando estemos allá con el Señor, ¿nos vamos a casar? ¿Va a haber matrimonios allá? No, allá ya no va a haber nada, mis hermanos. Allá ya no va a haber matrimonio. El marido ya no se va a tener que esforzar por ir a trabajar todos los días para el sustento diario de la familia. Allá el marido ya no va a tener necesidad de nada. No va a haber enfermedad, no va a haber tristeza. Allá lo único que vamos es estar adorando a nuestro Señor, a nuestro Creador, a ese Dios vivo que nos rescató de la muerte. Es lo único que vamos a estar haciendo, ¿sí? ¿Cuántos quieren ir allá? Pues aquí sacamos el boleto, mis hermanos. ¿Cómo? Sometiéndonos a su voluntad, obedeciendo sus mandamientos, ¿sí? Entonces dice: y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, versículo 36. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, el ser hijos de la resurrección. Es decir, los de la secta de los saduceos no entendían las escrituras y además ignoraban el estado futuro de los hijos de Dios. Y lo que Jesús estaba tratando de responderles era que el matrimonio entre un hombre y una mujer fue instituido por Dios, y de la relación sexual entre un hombre y una mujer, y lo debo de aclarar así, de la relación sexual entre un hombre y una mujer es como se forma la familia en términos estrictamente humanos, ¿sí? Porque el día de hoy se piensa o se ha tratado de redefinir el matrimonio, suponiendo que el matrimonio válido es entre un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer, adoptan hijos y así tienen una familia. Bueno, ese no es el diseño de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios estableció que se casaran un hombre con una mujer, tuvieran hijos, y de esta manera se estableciera la familia en términos humanos. Pero debido a que no habrá más separaciones por causa de la muerte en el estado futuro, esta ordenanza que Moisés había dado, que la leímos en el versículo 28, que vuelvo a leer, que dice:
Si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia de su hermano. Bueno, esta ordenanza ya no tiene efecto, ya no tendrá efecto allá, en nuestro estado futuro. No sé si me estoy dando a explicar. ¿Lo estamos entendiendo así? Bueno, versículo 37. En cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Versículo 38. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. ¿Cuántos están vivos? ¿Y cuántos quieren servir a ese Dios vivo? Ahora, aclaro, cuando dice aquí Jesús, porque Dios no es Dios de muertos sino de vivos, pues para Él todos viven, ¿se refiere a todo el mundo? Ese todos viven se refiere a los que fueron tenidos por dignos de aquel siglo, el siglo venidero, estar allá en la presencia del Señor, ¿sí? La vida eterna. ¿Cuántos saben que moriremos en este mundo, pero viviremos en aquel lugar que fue a preparar el Señor para nosotros, una morada eterna? ¿Sí? Entonces, también se refiere, pues para Él todos viven, se refiere también a aquellos que mantienen una relación de pacto con Dios por causa del nuevo nacimiento. Y por haber recibido viene ese nuevo nacimiento, y por causa de ese nuevo nacimiento se recibe el beneficio de la salvación. Y escuchen esto, ese beneficio de la salvación no se puede disolver o no se puede perder. ¿O sí se pierde la salvación? No. Por lo tanto, entonces, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, ¿sí? Si usted es parte de la iglesia que está viva, entonces usted no tendrá ningún inconveniente en servir a ese Dios vivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué le digo esto? Porque usted está ahí bien tranquilo y a lo mejor hasta se está durmiendo así en un sueño muy santo. Y como que a lo mejor lo que yo estoy diciendo le está pareciendo un poco irrelevante, yo no sé, pero constantemente estamos haciendo llamados, hermanos, necesitamos que nos apoyen, dando clases con los maestros de los niños desde la cuna. Necesitamos personas que nos ayuden en la labor de la evangelización. Mire, hoy los hermanos, un buen grupo de hermanos de Casa de Oración de Anaheim, se pusieron de acuerdo y se fueron todos a evangelizar al parque. Un buen grupo. Y están evangelizando y están llevando a los pies de Cristo un montón de gente. No es la primera vez que lo hacen. ¿Por qué? Porque son personas que han entendido esto, que son parte de una iglesia viva, dispuestos a servir a un Dios vivo. Todos los días por la mañana cuando nos vamos a la Casa de Oración de Anaheim, pasamos por aquí por el Freeway 60 y el 15, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero por ahí a mano derecha hay un edificio impresionante ahí, de los Testigos de Jehová. Es un hervidero de gente impresionante. A las 8 de la mañana eso ya está repleto ese lugar. Y usted sabe, llegan ahí, son adoctrinados, son enseñados, son discipulados, ¿sí? Y el lunes ya los encuentra usted a las 8 de la mañana tocándole la puerta de su casa. Como que tal parece que ellos han entendido más esto que yo estoy hablando. Una iglesia viva sirviendo a un Dios vivo. ¿Su Dios al que ellos sirven será un Dios vivo? No. Ellos justamente no creen en la divinidad de Jesús. Y no creen en muchas otras cosas más. Es una secta como la secta de los saduceos también. Pero han sido muy bien adoctrinados, han sido muy bien enseñados, han sido muy bien instruidos, para que después de que son instruidos salen y andan trabajando como hormiguitas vivas. Y los cristianos que conocemos al Dios vivo estamos bien dormiditos. ¿Cuántos están vivos?
¿Se fija cómo no todos? Este auditorio debe de haber resonado fuerte. Amén. No estoy tratando de emocionarlo, simplemente lo único que estoy tratando de hacer es de entrar en la razón de lo que la Biblia dice que es nuestra responsabilidad. Hermanos, algo tiene que suceder en nuestro corazón. Estamos viviendo un cristianismo de tanto confort, un cristianismo tan pasivo, tan relajado, que por eso la carga se ha hecho tan fuerte y nos encontramos, ya lo he dicho yo en otras ocasiones, en la misma realidad en la que se encontró Jesús. La mies es mucha, los obreros pocos, y los pocos son flojos y se duermen. O están afanados ahí buscando hacer las riquezas de este mundo. Yo no sé en qué afanes se ha metido mucho de los cristianos de hoy. Pero no es un afán en la predicación del Evangelio. De eso puedo estar seguro. No en todos, desde luego. Sí. Yo estoy convencido que muchos cristianos, y no me estoy refiriendo solamente a cristianos que estamos aquí, me estoy refiriendo a todos los cristianos en general, ¿sí? Porque he tenido oportunidad de compartir todo esto en algunas otras congregaciones donde Dios nos ha permitido llevar la palabra, pero me doy cuenta, se percibe, porque es como el común denominador, ¿sí? Pero estoy convencido que están dentro de las congregaciones muchos que se llaman cristianos, que han sido engañados por el diablo con un activismo secular. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer aquello. Y se desgastan y toman bebidas energéticas para tener más fuerza y andar haciendo un activismo allá afuera, muy secular. Y está bien, hay que trabajar. ¿Sí o no? Hay que trabajar. Pero también muchos han sido engañados por el enemigo con pensamientos egoístas, diciendo, no, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. No tienes tiempo para servir en la iglesia. No hay tiempo. No te vas a desgastar tanto. Mira nomás cómo estás todo enfermo, estás todo desanimado tal vez. Y el enemigo ahí está poniendo pensamientos, ¿sí? Y luego viene el enemigo y te dice, primero es tu familia, por lo tanto no tienes tiempo para servir al Dios de la Biblia. Pregunta, ¿es primero la familia? ¿Es primero la familia o el ministerio? ¿Qué es primero? ¿El dinero y después milagros? Porque por ahí dicen, aquí primero dinero y después milagros. Cada quien tiene sus prioridades, ¿verdad? ¿Qué es primero, la familia o el ministerio? La familia. Que nos quede muy claro, por lo menos esa es nuestra postura aquí. Hay ministerios donde dicen, aquí primero el ministerio. Aquí te casaste con la iglesia. Aquí te casaste con el ministerio. Así que tienes que estar aquí desde el lunes hasta el domingo. Y ahí los mantienen en un activismo religioso. Y la gente se involucra y hacen una cosa y evangelizan y están en las clases y están en la reunión de la iglesia y están en la oración y están en la reunión de servidores y todos los días están ahí. ¿Y la familia? La familia se desintegra porque hubo un desbalance. Primero es la familia, pero sin dejar de servir en la iglesia, ¿sí? O sea, hay que servir a la familia sin dejar de servir a la iglesia. Ese es el balance. Pero algunos se van al extremo. No, yo primero mi casa. El ministerio que lo haga el hermano aquel. Y ahí el ministerio que lo haga el otro hermano, que lo haga el hermano Cholalpa. No, hermanos, así no funciona la cosa. Acuérdese, somos un cuerpo en Cristo. Para que funcione adecuadamente el cuerpo,
Pues todos los miembros tenemos que funcionar, si no entonces el cuerpo va a estar atrofiado, debilitado, minusválido. Pero el cuerpo de Cristo, cuando está sano y saludable por causa de la predicación de todo este tipo de principios, pues el cuerpo de Cristo que está sano y saludable debe de funcionar como un organismo vivo, no muerto, ni debilitado, ni atrofiado. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Por qué entonces no apoyamos cuando hay necesidad? No, pues es que yo ya no me quiero involucrar ahí. Yo mejor ahí me quedo en mi casa. Y se encierran en su burbujita y ni quien lo saque de ahí, ni Dios mismo lo saca de ahí. Yo nada más le recuerdo una cosa. La Biblia dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y ahí va a haber recompensas. ¿Sí? Yo quiero recompensas. Y este es un versículo de mis favoritos, 2 Corintios 12:15. Yo se los he repetido casi hasta el cansancio. A ver si ya se lo memorizaron. Pablo decía, yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoles más, sea amado menos. Se desgastaba. ¿Se cansaba Pablo? Sí, Pablo trabajaba secularmente para no serle carga a la iglesia, porque la iglesia pensaba que Pablo predicaba el evangelio por dinero. Y él, para no despertar las sospechas, él de manera voluntaria decidió renunciar a su privilegio que tenía de que la iglesia misma lo sostuviera. Pero él se desgastaba. Como usted se desgasta en su trabajo. Pero sabe, Pablo tenía un balance. Trabajaba secularmente y sin lugar a dudas se cansaba. Porque su trabajo no era un trabajo fácil, como tal vez su trabajo no sea un trabajo fácil, ¿verdad? Pero él sacaba fuerzas de debilidad y predicaba el evangelio. No, algunos, no, estoy tan cansado, tuve un día tan pesado ahora, no, yo ya no voy. ¿Sabe por qué a veces están tan débiles los ministerios en la congregación local? Por falta de compromiso, por falta de responsabilidad, porque nuestras prioridades las tenemos muy desbalanceadas, desequilibradas. Mire lo que escribió Daniel en medio de una tremenda guerra que se estaba sufriendo, que se estaba viviendo, que los hijos de Dios de aquel tiempo, los israelitas, estaban experimentando. Daniel capítulo 11. Había una guerra entre los reyes del norte y los reyes del sur, que tal pareciera que los hijos de Dios de aquel tiempo, los israelitas de aquel tiempo, pudieran fácilmente renunciar a su compromiso con el Señor, como algunos finalmente lo hicieron. Mire lo que dice Daniel capítulo 11, versículo 31. Usted puede estudiar en su casa los antecedentes, todo el contexto que estaba pasando ahí. Es más, todo esto viene desde el capítulo 9 de Daniel. Y esto ya casi la conclusión de este episodio, donde había una guerra entre diferentes reinados, los sirios con los egipcios, se juntaban y hacían alianzas donde hacían pactos de paz, pero se juntaban los gobernantes de un país y de otro y decían, sí, vamos a hacer paz, pero dentro del corazón continuaban ellos con el deseo de la guerra. Y esto provocó una guerra impresionante, un desorden entre todos estos reinos de aquel tiempo. Versículo 31, Daniel 11:31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿Qué estaba pasando?
Los soldados de un hombre perverso llamado Antíoco, ayudados sin duda por judíos apóstatas, es decir, desertores de los caminos del Señor, determinaron aliarse con este hombre malo y perverso Antíoco y montaban una guardia ahí en el templo donde se juntaban los hijos de Dios para adorar a Dios, para ofrecerles sacrificios a Dios. Se montaron una guardia estos soldados de Antíoco más estos judíos que desertaron de la fe para impedir cualquier forma de culto, de adoración a Dios. Es como si hoy usted quiere llegar aquí o llegó aquí a la 1 de la tarde, que es a la hora que inicia el servicio, y le dicen, no puedes entrar. ¿Cómo no? Pues vengo a adorar al Señor, vengo a alabar al Señor, vengo a aplaudir al Señor, vengo a gozarme con el Señor. No puedes entrar. Ya no está permitida la adoración a tu Dios. Bueno, más o menos eso era lo que estaba pasando. Este hombre malo y perverso, junto con algunos desertores de la fe, le prohibieron entrar a la gente, a los hijos de Dios de aquel tiempo, a adorar al Señor. Tal acto fue para los judíos lo que ellos dieron en llamar la abominación desoladora, porque arruinó por completo justamente el culto sagrado a Dios. Ellos le llamaron abominación desoladora. Bueno, tanto Daniel, desde el capítulo 9 en adelante, como Jesús en Mateo 24:15, dijeron que estos actos abominables serían solo como un anticipo de los peores actos abominables que tendrán lugar más adelante, en un futuro no muy lejano, en manos de lo que en la Biblia se conoce como el anticristo, que se manifestará en los últimos tiempos. Por eso dije, en un tiempo futuro no muy lejano. Jesús dijo, hablando acerca de las señales que veríamos antes de su segunda venida, en Mateo capítulo 24, versículo 15, mire lo que Jesús dijo. Por tanto, cuando vean en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo donde se reúnen los santos? La iglesia, el edificio, ¿sí? Cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, ¿sí? ¿Cuál era la abominación desoladora? Pusieron dentro del templo una estatua para rendirle culto. En aquel tiempo era el dios Zeus del Olimpo. ¿Qué hicieron? Sacaron todo lo que tenía que ver con la adoración a Dios y pusieron la estatua del dios Zeus y empezaron a adorarlo. ¿Quiénes? Los soldados de este hombre Antíoco, más los desertores del camino de Dios. ¿Qué hicieron? Empezaron a adorar a esa estatua. Déjeme decirle que hoy hay un montón de dioses a los que los llamados cristianos le están rindiendo culto. Ay, hermano, se me hace que usted está exagerando. Bueno, muchos de esos actos abominables están preparando el camino para que en cualquier momento aparezca el anticristo. Y déjeme decirle, esos actos abominables ya los estamos viendo dentro del templo. Ya se están viendo. Una de desórdenes, hasta para traer las ofrendas. La gente llega ahí, que porque es con alegría, y llegan danzando. Algunos hasta desnudándose dentro de la iglesia. Sí. Hoy se adora a las criaturas antes que al Creador. Llámese pastor, cantante, profeta, apóstol, se les adora. Eso es lo que Daniel y Jesús llamó la abominación desoladora dentro del templo. Hoy se cree más en lo que dice el apóstol, el profeta, que en lo que dice Dios, el Dios de la Biblia. Ah, no, es que el profeta dijo. No, es que el profeta vino y nos profetizó. Este edificio va a ser para ustedes. ¿Y si Dios no quiere, qué?
No, es que vino el apóstol y el apóstol dijo que esto y que... Bueno, ¿y qué dice Dios? Pregunta, ¿estaremos viendo hoy en la actualidad, dentro de muchas iglesias, la abominación desoladora? ¿Adoración a otros dioses? Bueno, el día de hoy hay pastores que lo sientan así aquí, como en un trono. Y el pastor hasta se siente así bien ancho. Y le ponen hasta una corona. Y por allá en las regiones así más cálidas, por allá en el área del Pacífico, les ponen hasta personas que les estén soplando, que les estén echando aire. Sí. Usted se ríe, pero eso es la verdad. Eso está sucediendo. Lo que acabo de mencionar. Le están dando culto más a las criaturas antes que al Creador. Sí. Bueno, pero déjeme decirle, no todo son malas noticias. Sí, todo eso se está viendo. Todo ese tipo de herejías están surgiendo alrededor del mundo, pero es justamente ahí donde se muestran los que verdaderamente son hijos de Dios. Los que verdaderamente están vivos para Dios. Los que no están vivos para Dios, eso les va a venir cualquier viento de doctrina y se van a ir con esos vientos de doctrina. Y van a decir, esta es la doctrina verdadera, esta es la iglesia verdadera, yo me voy por este lado. Y más si en esas doctrinas están apelando a la codicia, que tiene que ver con dinero. No, pues así me van a hacer rico, así voy a prosperar en todas las cosas que haga. Abominación desoladora, mis hermanos. Mire lo que dice versículo 32. Con lisonjas seducirán a los violadores del pacto. ¿Qué es una seducción? Bueno, la seducción viene de diferentes maneras y de diferentes formas. La finalidad que tiene es atraer a alguien hacia sí mismo para cumplir sus caprichos, para cumplir los deseos de su carne, y buscan la manera de seducir. Escuchen esto, mis hermanos, el día de hoy hay mucha seducción dentro de la iglesia. Seducen las emociones de la gente, seducen los pensamientos de la gente. ¿Cómo? Con palabras lisonjeras, dice ahí. Con lisonjas. ¿Alguien sabe lo que significa las palabras lisonjeras? ¿Qué son? ¿Alguien sabe? Levante la mano y dígamelo rápido así. Halagos, adulación, palabras que parecen verdaderas pero que en realidad son mentirosas, palabras hipócritas, falsas. No, qué tremendo estás, hermano. No, en la simple apariencia se ve tu santidad. ¡Wow! No me impresiona. No, y esa corbata que traes, hermano, parece la corbata que traía Pedro. Palabras lisonjeras, palabras falsas, que pueden sonar muy bonito, pero que lo único que están haciendo es seducir a aquellos que no conocen a Dios y los engañan. Abominación desoladora dentro de la iglesia, ¿sí? Con lisonjas seducirán a los violadores del pacto. ¿Quiénes eran esos violadores del pacto? En el tiempo de Daniel se estaba refiriendo a aquellos judíos que se dejaron engañar y traicionaron a Dios para apoyar a este hombre malo, perverso, Antíoco, y echarse a perder como se echa a perder el estiércol. Se echaron a perder. Estaban dentro del pueblo de Dios, pero no eran pueblo de Dios. Les vinieron las lisonjas, los sedujeron, y ellos en las primeras del cambio violaron el pacto y se echaron a perder.
¿Sabe que hoy hay todavía muchos violadores del pacto? Hoy son aquellos que están dentro de la iglesia pero que nunca han tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Es decir, son solamente meros simpatizantes, porque cuando se les presenta una nueva oportunidad, no les importa traicionar como lo hizo Judas, por 30 monedas de plata. Judas no le importó violar el pacto. Le ofrecieron 30 monedas de plata y decidió traicionar al maestro. Pedro lo negó, pero Pedro se arrepintió. Y él estuvo dispuesto ahí a decir, sí, Él es mi Señor, lo he negado, Él me ha confrontado, pero voy a seguir a Jesús. Se arrepintió y siguió a Jesús. ¿Sí? Entonces dice Daniel 11:32, con lisonjas, palabras que no son sinceras, seducirán a los violadores del pacto. Escuche cómo termina el versículo 32. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios. ¿Sabe? Hoy muchos dicen, yo conozco a Dios. ¿Conoces a Dios? ¿Tú conoces a Dios? Les pregunto, ¿cuántos conocen a Dios? ¿Por qué lo conoces? Porque algunos suponen que conocen a Dios porque vienen el domingo a la iglesia. Escuchen esto, a Dios se le conoce justamente cuando estamos en medio de las pruebas, en medio de las necesidades, en medio de la enfermedad, en medio de la tribulación. ¿Sí? A Dios se le conoce cuando determinamos en nuestro corazón obedecer sus mandamientos, caminar en su perfecta voluntad. Cuando tú ves a una persona que está caminando en la voluntad de Dios y está haciendo los mandamientos de Dios, cumpliendo la mayor parte de ellos, entonces tú puedes decir, este hombre, esta mujer conoce a Dios. Y Daniel dijo, bueno, fíjese cómo Daniel separa dos tipos de personas, ¿sí? Con lisonjas seducirán a los violadores del pacto, que los hay. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es decir, seguirá firme en el pacto que un día hicimos con Dios cuando le dijimos, Jesús, ven a mi vida y sé el Señor de ella y toma el control de ella. ¿Cuándo? En todo tiempo, Señor. En el tiempo de sufrimiento, en el tiempo de tristeza, en el tiempo de necesidad, en el tiempo de escasez. Toma el control total de mi vida, Señor. Pero a algunos nos vienen los momentos, los tiempos de tristeza, de necesidad, y violamos el pacto. Alguien nos ofende, alguien nos traiciona, y violamos el pacto. Y no estamos dispuestos a perdonar cuando alguien nos ofende. Queremos venganza. Bueno, le recomiendo que escuche el mensaje que compartí el miércoles pasado, que por cierto iniciamos una nueva serie los miércoles. El perdón entre los cristianos. Así se llama la serie. Y empezamos con la pura introducción, ¿verdad? ¿Debemos perdonarnos, sí o no? ¿Debemos soportarnos, sí o no? ¿Debemos amarnos, sí o no? ¿Debemos ser pacientes unos con otros, sí o no? Sí, el pueblo que conoce a su Dios actuará y se esforzará. ¿En qué? En cumplir con los mandamientos del Señor. No es fácil. Porque especialmente cuando nos traicionan, yo les decía el miércoles, Filemón era un creyente de la iglesia de los Colosenses y su esclavo Onésimo lo traicionó, y no solamente lo traicionó, hasta lo robó y se fue con su dinero. ¿Tenía razones para molestarse Filemón? Sí, tenía muchas razones para incomodarse. Es que me traicionó, y además de haberme traicionado como mi esclavo me robó. En aquel tiempo los esclavos no tenían derechos ni privilegios.
los vendían, los daban en pago por deudas de los amos. No tenían absolutamente ningún derecho ni privilegio. ¿Se imagina cómo se sintió Filemón cuando se da cuenta, este esclavo me robó y me traicionó y huyó con todo lo que yo tenía? Tenía razones para amargarse, tenía razones para poder haber estado resentido y poder tomado venganza, pero él estuvo dispuesto a no hacerlo. Estuvo dispuesto a hacer lo que Pablo le aconsejó. Recíbelo ahora no como esclavo, recíbelo como a un hermano en Cristo. Y Filemón lo recibió. Eso es perdonar. A veces nos hacen algo. No. Con lisonjas seducirán a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Esta palabra esforzar, el hebreo la traduce, se hará fuerte, sacará fuerzas justo en medio de las debilidades. Esta palabra esforzar también se traduce, se hará firme, inconmovible, a pesar de las pruebas, a pesar del sufrimiento, a pesar de la necesidad. El que conoce a Dios se va a esforzar, va a sacar fuerzas de la debilidad y se va a mantener firme en el pacto que un día hizo con Dios. No sé cuántos años tienes conociendo al Señor o que caminas con el Señor, pero el caminar con el Señor es para toda la vida, por la eternidad, para toda la vida. Moriremos en este mundo, pero tenemos una esperanza de estar con Él por toda la eternidad. Sí. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Aquí la palabra actuar se traduce ejecutar la instrucción de Dios sin cuestionar nada. Señor, ¿qué quieres que yo haga? No es decirle, Señor, yo quiero hacer esto, No, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Hágase tu voluntad en mi vida. Porque a veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad. De hecho, Jesús, en un momento así de debilidad en su humanidad, estando en el huerto de Getsemaní, está a punto ya, está casi recibiendo el peso del pecado que venía sobre de él. Y ahí en el huerto de Getsemaní sudaba como gotas de sangre, y llega un momento en que le dice al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se hizo la voluntad del Padre, no la voluntad de Jesús. Y gracias a Dios, porque Jesús fue obediente y obediente hasta la cruz. Porque si Jesús no hubiera sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz, usted y yo simplemente no estaríamos aquí. Seguiríamos muertos allá en nuestros delitos y pecados. Pero Jesús fue a la cruz y murió en esa cruz, resucitó al tercer día para traer vida a cada uno de todos aquellos que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Y por eso es que ahora estamos vivos. Entonces, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, ejecutará las instrucciones de Dios sin cuestionar nada. Es decir, hará de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a la voluntad humana. ¿Quiénes son esos que conocen a su Dios? ¿Quiénes son esos que se esfuerzan y actúan? Mi pregunta es, ¿dónde están? ¿Dónde se pueden encontrar en este tiempo? ¿Dónde están? Yo pensé que iban a decir, aquí está uno. ¿Dónde están? ¿Están vivos? Escuchen la pregunta. ¿Quiénes son esos que conocen a Dios? ¿Quiénes son los que se esfuerzan y actúan? ¿Dónde se pueden encontrar en este tiempo? Aquí en este lugar. Dios podrá encontrar a esa clase de pueblo que está dispuesto a esforzarse porque le conoce y actuar conforme a su voluntad. ¿Serás tú uno de ellos? Gloria a Dios, qué bueno. En el tiempo antiguo se refiere a los judíos que decidieron, a pesar de la persecución y de la guerra que se levantó en aquel tiempo, ellos se mantuvieron fieles al compromiso con Dios. Hoy
Se refiere a los cristianos fieles, leales a Dios, que se mantienen firmes en sus convicciones cristianas, que no se dejan engañar con palabras lisonjeras, que aún están dispuestos y prefieren morir antes que ceder a los ofrecimientos de este mundo. Este mundo está ahí ofreciéndonos de muchas formas y maneras, distrayéndonos de nuestras responsabilidades como cristianos también. Por eso es que yo me doy cuenta, personas que luego están aquí en la iglesia, ¿dónde están? El sábado pregunté a una familia aquí, de las familias del Instituto Bíblico, hermano, ¿dónde está tu hijo? Ya no quiere venir a la iglesia. ¿Por qué ya no quiere venir a la iglesia? No, pues, y me empieza a dar unas razones tan tontas, tan pobres, tan sin sustento. Entonces, yo digo, ¿dónde ha estado este hombre por estos 4 o 5 años que tiene formando parte de esta congregación? A veces nos tenemos tantas sorpresas que de repente una persona, 5 años, ¿y dónde está? Ya se fue de la iglesia. ¿Y por qué? ¿Qué nos está predicando el evangelio? Si es por esa razón, bueno, pues yo tengo responsabilidad. Pero a veces se van de la iglesia, a veces por cosas tan simples, tan vanas. Me voy de la iglesia. Y deje que se vayan de la iglesia. Se alejan de los caminos del Señor. Se alejan así simplemente. Ya no quieren volver a saber nada. Hablaba con una señora el miércoles. Mi marido era un predicador, era el asistente del pastor en la iglesia de donde salimos. Ya no quiere saber nada de la iglesia. Nos daba clases de evangelismo ahí a todos. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó, hermana? No, asuntos de dinero. Se fue de la iglesia. Pero no solamente se fue de la iglesia, se fue de los caminos del Señor. Pregunta, ¿sería nacido de nuevo? El pueblo que conoce a su Dios, ¿cuántos conocen a Dios? El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, ejecutará al pie de la letra y cumplirá según su voluntad cada uno de sus mandamientos, mis hermanos. Tengamos o no tengamos dinero, me hayan saludado o no me hayan saludado, haya aire acondicionado o no haya aire. Hay un montón de cosas que yo le pudiera mencionar por los cuales mucha gente se va de los caminos del Señor. Déjeme concluir de la siguiente manera. Una vez que Jesús muere y resucita al tercer día, narra la Biblia que aparece a sus discípulos y ellos, espantados y atemorizados, pensando que veían un espíritu, les dijo Jesús: paz a vosotros, yo soy, no se turben, he venido a ustedes y ustedes están con pensamientos tremendos. Estoy en Lucas 24:36. ¿Por qué están turbados?, les dice el Señor, y viene a su mente estos pensamientos de que es un espíritu. Miren mis manos, les dice Jesús, miren mis pies, yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y hueso como ustedes me están viendo a mí. ¿Se imaginan la escena? Estos discípulos viendo literalmente al Cristo resucitado, mis hermanos. Cuando lo habían visto literalmente morir ahí en esa cruz, ahora lo estaban viendo resucitado. Por eso se espantaron. Había todavía un rasgo de incredulidad en ellos, que pensaron que era un espíritu. Les muestra las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, y les dijo: bueno, ok, no me están entendiendo por el hecho de que me ven. Bueno, ¿tienen algo de comer? ¿Un espíritu inmaterial puede comer? No. Bueno, lo que Jesús está tratando de hacer es decirles: yo soy, aquí estoy con ustedes, ¿sí? ¿Tienen algo de comer? Entonces ellos le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos.
Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Hermanos, mientras no meditemos en la palabra, mientras no leamos las escrituras, escudriñemos las escrituras, nuestro entendimiento no se puede abrir. Seguiremos cerrados en nuestros pensamientos, porque el escudriñar las escrituras, el meditar en ellas, que es la palabra viva de Jesús, la palabra viva de Dios, trae vida a nuestro espíritu. Pero si no encontramos la vida de la palabra en nuestro ser interior, seguiremos sin entendimiento. Y Jesús frente a ellos les abre el entendimiento, y entonces ellos comprendieron las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Lo que se había escrito en la ley, en los profetas y en los salmos acerca de Jesús. Ahora entendemos. Versículo 46, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. Ese Dios vivo que estaban viendo literalmente ahí, les dio una promesa: la obra que yo inicié, ustedes la seguirán, ¿sí? Pero quédense aquí en Jerusalén. No pueden seguir la obra que yo les estoy encomendando hasta que sean investidos del poder de lo alto. Pregunta: ¿Jesús cumplió con la promesa que les hizo a los discípulos, sí o no? Sí. Él cumple siempre lo que promete, y de una manera sobrenatural. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, vamos a ver el cumplimiento de la promesa. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la promesa de Jesús? Serán investidos de poder de lo alto. Aquí está. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Escuchen esto: ese día, hermanos, la iglesia del primer siglo fue investida con ese poder del Espíritu Santo, y a partir de ese momento esa iglesia viva se dispuso a servir a un Dios vivo. Bueno, esa iglesia viva que nació en aquellos años, en el primer siglo, sigue viva al día de hoy. La pregunta es si esa iglesia viva sigue sirviendo a ese Dios vivo. No todos, ¿sí? La próxima semana yo voy a compartir algunas características que podemos encontrar en esa iglesia viva que estuvo dispuesta a servir a un Dios vivo. Pero eso lo dejamos para la próxima semana. ¿De acuerdo? Por hoy, la Biblia dice: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, ¿sí? Y el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Amén. Vamos a orar. Les invito a que se pongan de pie. Quiero pedirle por unos momentos que cierre sus ojos y medite un poco en esto que hemos hablado. Y en sus propias palabras usted pueda hacer un compromiso a través de su oración, diciéndole al Señor: Señor, tú me rescataste, me diste vida, y hoy estoy vivo y quiero servirte, Señor. Quiero cumplir con tus mandamientos tal y como los dejaste plasmados en tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, siga siendo divulgada
proclamada, Señor. Y si tú has de usarme, Señor, como usaste a los cristianos de la iglesia en Tesalónica, de la iglesia del primer siglo, pues aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Porque hemos hecho una decisión por ti, un pacto contigo, Señor. Y queremos, Señor, ser imitadores de ti. Hemos recibido tu palabra en medio de situaciones difíciles tal vez, pero el gozo que nos da tu Espíritu Santo, Señor, ese es mucho más fuerte en nosotros, que nos motiva a que proclamemos tu palabra, Señor. Tu palabra ha sido divulgada y continuará siendo divulgada alrededor del mundo, a donde nos quieras llevar, Señor. Mientras vamos en nuestro trabajo, en nuestras actividades diarias, Señor, no queremos perder ninguna oportunidad para hablarle a alguien de tu palabra, Señor. Porque para eso nos rescataste, para eso trajiste vida a nuestra vida, Señor. Y estamos vivos para que con la nueva vida en Cristo que tú nos has dado, podamos, Señor, ser instrumentos para que tú des vida a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, Señor. Perdónanos si hemos sido negligentes. Perdónanos si no hemos atendido a nuestras responsabilidades como cuerpo de Cristo que está vivo. Pero hoy, Señor, rendimos nuestro ser a ti. No sé si quisieras levantar tus manos y decirle: aquí está mi vida, Señor. Heme aquí, Señor. Como dijo el profeta Isaías: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y él respondió: heme aquí, Señor, envíame a mí, yo iré, Señor. Queremos ir, Señor, y queremos hacer tu voluntad siempre, Señor. No nuestra voluntad, Señor, sino tu voluntad. Por lo tanto, Señor, te pedimos que cada día sigas purificándonos, sigas limpiándonos, que de nosotros siga cayendo toda aquella apatía que pueda haber, pasividad en nuestra vida, Señor, religiosidad aún, Señor, para que podamos estar activos, Señor, como una iglesia viva, pero también activa, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, gracias por cada familia representada en esta congregación, Señor. Yo te pido, Padre, que esta palabra no regrese vacía, Señor. Que cada uno de mis hermanos, Señor, podamos asumir el desafío, Señor, el compromiso de continuar predicando tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, inyecta fuerza espiritual en nosotros, Señor. Que a pesar de las pruebas, de las tribulaciones, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. En el nombre de Jesús. Y la iglesia que está viva dice: así sea. Amén. Denle un aplauso de alabanza a nuestro Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Despídanse unos a otros y que Dios les bendiga a todos.